La República Dominicana tuvo su primera independencia en 1821. Sin embargo, en 1822 fue ocupada por Haití. Dicho país, en ese entonces gobernado por Jean-Pierre Boyer, anexó el territorio dominicano a su gobierno y nombró funcionarios haitianos en los cargos administrativos y militares. También asignó algunos cargos a dominicanos. Pero ¿fue tan sencillo gestionar el proceso de separación y posterior independencia del territorio dominicano? ¿Acaso actuaron en unidad todos los sectores de la parte dominicana? Desde los primeros años de dicha ocupación hubo manifestaciones de oposición a esa integración. Por ejemplo, en 1826 el arzobispo Valera, junto a otros sacerdotes, se expresaron en desacuerdo a dicha ocupación. Incluso, de manera estratégica, utilizaron el púlpito en sus parroquias para difundir su opinión en contra de la imposición integracionista del gobierno haitiano. Y poco a poco se le fueron sumando diferentes grupos de laicos, donde se destacó el doctor Juan Valera Moscoso. También muchos dominicanos residentes en el exterior, principalmente en territorios españoles, exigieron a España que retomara nuevamente su dominio sobre su antigua colonia de la parte este de la isla. Con el paso de los años, diferentes personajes de la sociedad abrigaban la idea de separarse del gobierno haitiano. Para el 16 de julio de 1838, un grupo de jóvenes, encabezados por Juan Pablo Duarte, fundan la Trinitaria. Esta sociedad tenía como fin obtener la independencia de República Dominicana. Sin embargo, surgió otro grupo conformado por personas con gran poder adquisitivo, como terratenientes, comerciantes, incluso funcionarios, encabezados por Buenaventura Báez, que, al igual que los trinitarios, también querían separar la parte dominicana de Haití, pero estos no tenían la intención de que el país fuera totalmente independiente. Más bien, querían establecer un protectorado asociado con una gran potencia. Para 1842, en las elecciones legislativas de Haití, obtuvieron ventaja los opositores del presidente haitiano Jean-Pierre Boyer. Luego, ese mismo año, en el mes de mayo, un sismo afecta la parte norte de la isla, causando mucho daño en la ciudad haitiana de El Cabo. Todo esto provoca una crisis económica que incrementa la actividad de la oposición política en Haití, quienes en septiembre se agrupan en la Sociedad de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. A finales de enero de 1843 inició una revuelta al norte de Haití, a la que se unieron oficiales y soldados del ejército. Esta revuelta, conocida como Movimiento de la Reforma, se esparció por todo Haití hasta que finalmente logró la derrota de Jean-Pierre Boyer en marzo de 1843. Este proceso de agitación e inestabilidad en Haití fue aprovechado por los trinitarios en el territorio dominicano, quienes el 24 de marzo se lanzaron a las calles para destituir todos los funcionarios que habían sido nombrados en territorio dominicano por el derrocado presidente Jean-Pierre Boyer. Pero, debido a la gran represión que estos opusieron, los trinitarios tuvieron que huir de la ciudad de Santo Domingo, pero días después lograron reunir fuerzas militares en San Cristóbal y entraron victoriosos a Santo Domingo. El gobernador Carrier, que había sido impuesto por el gobierno de Boyer, ante tal derrota decidió renunciar. Por lo tanto, el gobierno pasó a manos de un consejo de notables. De ahí en adelante, en cada pueblo del territorio dominicano se empezaron a formar juntas populares que se encargaban de la administración civil y militar. Estas juntas eran formadas por los trinitarios. Esta acción le dio gran popularidad a los trinitarios, especialmente a su líder Juan Pablo Duarte. Hay que destacar que en ese momento los trinitarios no iniciaron una lucha directa de separación contra el gobierno haitiano, más bien lucharon contra las facciones del derrocado gobierno de Boyer que aún quedaban en el poder,
y estratégicamente manifestaron su apoyo al nuevo gobierno de reforma que tomó el poder en Haití, pues los trinitarios, confiados de que ese nuevo gobierno era más democrático, pensaron que por esa vía podrían obtener mayores derechos y autonomía en la parte dominicana. De hecho, una de las primeras demandas que hicieron los dominicanos fue que se restableciera el uso del idioma español en los documentos oficiales. En junio de 1843 fueron celebradas elecciones por parte de las autoridades haitianas para elegir a miembros de un colegio electoral que votarían para la elección de diputados que formarían una asamblea constituyente. En esas elecciones participaron los trinitarios, quienes obtuvieron una gran victoria en la parte dominicana. Sin embargo, a pesar de que los trinitarios estaban utilizando las vías democráticas dispuestas por el nuevo gobierno reformador de Haití, estos sintieron temor por el gran auge que estaban tomando los trinitarios y por las ideas separacionistas que se están esparciendo por todo el territorio dominicano. Por eso, el delegado especial en Santo Domingo del gobierno haitiano, Augusto Broward, y el general Desgros solicitaron al jefe del gobierno provisional de Haití, Charles Herald, visitar el territorio dominicano para frenar los movimientos separatistas que estaban surgiendo en el país. Así, en julio de 1843, Charles Herald entró por Dajabón con un ejército de más de 10,000 hombres con el objetivo de eliminar los grupos separatistas. Su principal objetivo era eliminar a los trinitarios y ordenó apresar a cualquier persona sospechosa de estar relacionada con los separatistas. En ese proceso fueron apresados 2 curas en San Francisco y Cotuí, y en Santiago fue apresado Ramón Mella y otros relacionados, y así sucesivamente. Charles Herald tomó varias medidas represivas en todo el Cibao. El 12 de julio, Charles Herald llegó a Santo Domingo. Iniciaron la persecución contra Juan Pablo Duarte y todos los trinitarios, pero ya para ese entonces estos habían pasado a la clandestinidad. Ante esta peligrosa situación, el 2 de agosto de 1843, Duarte, junto a otros trinitarios, abandonan el país y se dirigen hacia Venezuela. El presidente haitiano, Charles Herald, decide no reconocer los resultados electorales donde los trinitarios habían obtenido victoria. Además, reorganiza la administración dominicana, sustituyendo a los funcionarios con personas que eran de su total confianza, partidarios de la unidad con Haití. También hizo lo mismo con el ejército, los tribunales y el ayuntamiento de Santo Domingo. Como ves, Charles Herald logró imponer su dominio absoluto, antidemocrático y represivo sobre el territorio dominicano. De hecho, sustituyó los regimientos 31 y 32, que estaban integrados en su mayoría por dominicanos, con fuerzas militares haitianas. De esa manera, pensando que había logrado controlar a los dominicanos, Herald regresa a Puerto Príncipe y con él se lleva a varios dominicanos independentistas como prisioneros, entre ellos a Ramón Mella y a los hermanos Pedro Santana y Ramón Santana. Sin embargo, estos hermanos lograron escaparse y se reencontraron en Azua. Hasta este punto, los acontecimientos parecen indicar que los haitianos lograron someter totalmente el territorio dominicano ante su dominio, pues varios trinitarios fueron apresados y otros, incluyendo a su líder, Juan Pablo Duarte, tuvieron que abandonar el país. Además, el presidente haitiano sustituyó los funcionarios con personas de su confianza y asignó mayor cantidad de militares haitianos al territorio dominicano. Pero, ¿acabaría esto con el espíritu de lucha de los dominicanos y frenaría el proceso independentista? Para obtener la respuesta y ver cómo siguieron desarrollándose los procesos independentistas, te invitamos a suscribirte a este canal y estar atento a la segunda parte de este video que se publicará muy pronto.